Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Vamos a leer esta mañana en la palabra de Dios y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. Abramos la Biblia en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer en el capítulo número 12, los versículos que van del 38 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 12 y versículos del 38 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos regalas una vez más de estar en tu casa. Te bendecimos, Señor, te alabamos por tu amor y por tu misericordia. En esta mañana pedimos, Señor, tu respaldo para aprender más de ti por medio de tu palabra. Hoy hemos leído, Señor, estos versículos. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para que tus verdades, Señor, sean iluminadas ante nuestros ojos, para que así tus preceptos divinos edifiquen nuestras vidas y que aquellos que aún no te conocen, Señor, estas palabras puedan llegar a sus corazones y quebrantarlos para arrepentimiento y perdón de pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana, eterno Dios. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema La señal de su resurrección. Así hemos titulado a la meditación de esta mañana, La señal de su resurrección. Esos versículos que hemos leído nos narran una de tantas ocasiones cuando llegaron algunos líderes religiosos que no creían en Jesús para probarlo. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesús hizo grandes obras. Basta leer las páginas de los evangelios y el testimonio de los apóstoles para darnos cuenta de que el ministerio de nuestro Señor Jesús fue con gran poder y gloria. Aparte de sus increíbles enseñanzas y la autoridad con la cual explicaba la palabra de Dios, también muchas señales lo respaldaban. Muchas señales, milagros portentosos, sanidades se hacían de parte de él como una confirmación de que realmente el Padre respaldaba a su Hijo. Ahora, aunque hubieron muchas personas que creyeron en Jesús, también hubieron otras que negaron abrir su corazón a sus palabras. Negaron creer que realmente Él era el Mesías, el Cristo prometido, el ungido de Dios que traería la restauración a sus vidas. Por eso en estos versículos se nos dice que un día
algunos de los escribas de los fariseos se acercaron a él diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, lo que ellos estaban diciéndole era: Señor Jesús, si tú realmente eres el Mesías, si realmente eres quien dices ser, haz un milagro portentoso, haz una maravilla extraordinaria entre nosotros para que podamos creer. Pero viene Jesús y les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, porque por un lado esta petición que ellos hacían era bastante hipócrita, porque le estaban diciendo: haznos una señal, queremos ver un milagro portentoso que demuestre que realmente tú eres el Mesías y así nosotros podamos creer en ti. Pero hacían esta pregunta aún sabiendo que ya Jesús anteriormente había hecho muchos milagros y aún así ellos no habían creído. Y por eso le llama una generación mala y adúltera. Y viene Jesús y les dice: pero señal no les será dada, porque realmente lo que convierte realmente al hombre a Dios es un corazón humilde que sabe recibir con mansedumbre la palabra de Dios y no necesita de señales o milagros para creer. Muchas personas hoy dicen: yo no recibo a Cristo porque necesito que me demuestren que realmente Él existe, o necesito alguna señal para creer, para seguir adelante. Pero el evangelio no se trata de señales, aunque realmente hay señales que respaldan a su pueblo, pero el evangelio se trata de fe. Y por muchas señales que se hagan, si el corazón de la persona es malo, jamás creerá. Y tenemos un buen ejemplo de eso. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud en Egipto. Dígame cuántas señales, cuántos milagros vieron ellos, pero su corazón jamás se inclinó a Dios de manera perfecta, porque había incredulidad, había maldad en ellos, había mucho orgullo. A pesar de que presenciaron las 10 plagas en Egipto, a pesar de que vieron el gran poder con el cual Dios se desplegó para liberarlos de la esclavitud, y presenciaron la división del Mar Rojo para que ellos pasasen en seco, aún después de todo eso, ellos seguían quejándose en el desierto. Aún así seguían pensando que quizás Moisés los había sacado para ir a morir al desierto y anhelaban regresar a Egipto porque no creían en las promesas de Dios. Pero ¿por qué no creían si vieron tantos milagros, si vieron el poder de Dios sobrenatural obrar a favor de sus vidas? Bueno, era porque su corazón era malo. Y si nuestro corazón es malo, es orgulloso y no acepta los preceptos de la palabra de Dios y no decide creer por fe, entonces por muchos milagros que se hagan, jamás creerán. Jesús le decía: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí el Señor dice: no voy a hacer ningún milagro, no voy a hacer ninguna señal más a esta generación perversa, pero una señal sí les voy a dejar, y esa es la señal del profeta Jonás. Y hoy en el evangelio hay una señal contundente que demuestra el carácter divino, el carácter mesiánico, la autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo, y confirma que nosotros nos encontramos fundamentados en la verdad absoluta, y es esta señal, la señal del profeta Jonás.
Pero ¿a qué se refería Jesús cuando dice, no les haré otra señal más que la señal del profeta Jonás? Él dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Con esto nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, miren, la única señal que les voy a dar para que ustedes puedan creer es la señal de mi resurrección. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón, en el centro de la tierra. Con esto nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su muerte y su resurrección. Y si hay algo que le da la veracidad contundente de que realmente el Evangelio es la verdad de Dios, es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos aquí hablando acerca de un gran filósofo, un gran líder espiritual, un gurú que algún día vivió y dejó unas máximas ahí que vamos a repasar para ser mejores personas. Pero el Evangelio careciera de poder y fuera como una religión más, otra secta que se reúne allí. Pero realmente el Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación de las almas, pero eso es porque Cristo realmente ha resucitado de entre los muertos. Cristo realmente ha resucitado y esto de su resurrección es la señal que nosotros los cristianos tenemos para confirmar aún más nuestra fe. Porque qué líder, por muy grande que haya sido, ya sea religioso, militar, o rey, o gobernador, por muchas cosas grandes que haya hecho, ¿quién ha podido vencer a la muerte? ¿Qué líder religioso de alguna religión famosa de por ahí ha resucitado? A lo largo del mundo existen muchas religiones. Algunas son muy numerosas y conmemoran a sus líderes, a sus fundadores. Y existen tumbas donde va el pueblo y los conmemora y los recuerda. Y son lugares sagrados para ellos. Muchos son patrimonios nacionales. Pero a diferencia de todos ellos, la tumba de Cristo está vacía. Usted puede ir a cualquier parte del mundo y donde dicen que están los huesos de algún líder religioso y ahí supuestamente están enterrados. Pero cuando vaya a Jerusalén, a Israel, aunque no se sabe si realmente es la tumba donde lo pusieron, pero dicen que esa es una tumba donde estuvo Cristo, pero la característica es que esta tumba está vacía. Y es porque Cristo ha resucitado. Y este hecho no solo es creído por nosotros por la fe, porque en el caso de los cristianos, nosotros no necesitamos pruebas, evidencias de que realmente Cristo ha resucitado, porque lo creemos por fe. Y a través de nuestra vida y nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo da testimonio de que realmente somos hijos de Dios. Pero aparte de eso, la misma historia da testimonio de la historicidad de Cristo, de que Jesús realmente existió y que no es un cuento de hadas, no es un cuento que alguien se inventó por allá y dijo, inventémonos acerca de un Jesús y que hizo esto, hizo aquello, y después fundemos una religión y digamos que ha resucitado de los muertos. No, realmente aún la misma ciencia, aún la misma
crítica textual que a veces puede estar en contra de algunas creencias tradicionales de nosotros, demuestra la historicidad de Cristo. Y por ejemplo, allá Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5, nos da testimonio de la veracidad de la resurrección de Cristo. Porque él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y oiga bien, dice, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Aquí el apóstol Pablo dice que la resurrección no fue un acontecimiento privado que ocurrió en una aldea olvidada de Jerusalén, sino que realmente es un hecho verídico que constaba de muchos testigos, porque para que un hecho sea real y sea comprobado como ciertísimo, se necesitan testigos. Y aquí Pablo, escribiendo su carta para el tiempo en el que la escribió, que se cree que fue ahí por el 55 más o menos después de Cristo, en el año 55 después de Cristo, él decía que para esta fecha de las 500 personas que se les apareció Jesús resucitado, muchos de ellos aún vivían. Imagínense, estamos en una época temprana, 55 después de Cristo, y aquí el apóstol Pablo, redactando esta carta, está dando fe de que habían muchos testigos que afirmaban, no que les habían contado por allá que Cristo resucitó, sino que el mismo Cristo se les había aparecido resucitado. Y esta carta, aún por la crítica textual, está confirmada que es una obra auténtica del apóstol Pablo. La misma ciencia confirma que fue Pablo el autor de esta carta y que, como les digo, se escribió alrededor del año 55 después de Cristo, por lo que el testimonio de este hombre en esta carta, que hoy sabemos que es palabra de Dios, es un hecho histórico innegable de que Cristo ha resucitado. Y no solo eso, porque la misma ciencia, investigando, busca alrededor otras fuentes aparte de esta que es legítima para ellos, y no hay duda de que Pablo es el autor y que fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo, buscando fuentes que tal vez desnieguen lo que aquí Pablo está enseñando. Pero no hay fuentes que contradigan esto, porque la fama o la proclamación de esta palabra de que Cristo había resucitado se había difundido alrededor de todo el mundo conocido. Y hay algunas obras que son apócrifas, obviamente, y no son inspiradas por Dios, que también a su manera daban fe de la resurrección de Cristo. Hay historiadores como Flavio Josefo o Tácito que también en sus obras mencionan a Jesús como un personaje histórico, pero no hay ninguna fuente extrabíblica que lo niegue. Y el hecho de que no exista una fuente, algún autor que haya salido diciendo, no, miren, eso que los cristianos dicen es mentira, y que desmienta la historicidad de Cristo, no existe. Y al no existir, es una evidencia científica de que realmente Cristo existió, Jesús existió. Y no solo eso,
de que Cristo ha resucitado. Porque era apenas el año 55 después de Cristo. Y ya Pablo decía, Cristo ha resucitado. Y se le apareció a Pedro, se le apareció después a los apóstoles, después a 500 hermanos a la vez, de los cuales ahora muchos viven y pueden dar fe de que realmente la resurrección de Cristo ha ocurrido. Hoy en día nosotros creemos en eso, y esa es el fundamento, ese es el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe no está basada en supersticiones, en positivismo o en cualquier otra filosofía y buena, sino que realmente nuestra fe está depositada en que realmente Cristo ha resucitado de los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre y se le ha dado toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y Cristo está con su iglesia y Dios tiene poder para transformar vida. Nuestras propias vidas son un testimonio de que Cristo ha resucitado, porque muchos de nosotros en el pasado vivíamos perdidamente, sin Dios y sin esperanza. Muchos estábamos totalmente desahuciados. Ni siquiera nuestra familia creía que podíamos lograr algo en la vida. Ni siquiera nosotros mismos creíamos en nosotros. Pero un día vino Cristo. Un día se manifestó Dios a favor de nuestras vidas. Y esa gracia irresistible tocó nuestro corazón y fuimos incapaces de vencerla. Al final nos humillamos delante de Dios y creímos en ese Dios todopoderoso que había enviado a su Hijo amado, y desde ese momento el mismo poder que operó en Cristo resucitando a los muertos, que es el poder del Espíritu Santo, como Pablo dice en Efesios, ese mismo poder ahora opera en cada uno de nosotros. Ese poder sobrenatural que transforma, que cambia, es el que ahora habita en nosotros. Por eso también nosotros somos un testimonio viviente de que Cristo vive. Y no necesitamos mayores señales, aunque muchos hemos sido testigos de ellas, porque la fe es recompensada con el favor de Dios. Y muchos hemos sido testigos de grandes señales en nuestras vidas, pero aún así, nuestra fe no está fundamentada en señales, sino en la promesa de vida eterna de que Cristo ha resucitado, y así como Él resucitó un día, también Él vendrá por nosotros, y los muertos en Cristo resucitarán para estar con Él. Aquellos hombres le decían: Maestro, haznos un milagro portentoso, y así creeremos. Muchas personas hoy en día pueden decir: Señor, yo para creer necesito un milagro, necesito algo diferente a lo que esta gente dice. La Biblia no me basta. Envía un ángel o haz algo sobrenatural y yo creeré. Y a veces la gente anda en algunas iglesias donde se ofrecen milagros y campañas de milagros, donde solo hay milagros supuestamente, pero no hay predicación de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, los milagros no lo van a salvar. El milagro más grande que Dios puede hacer en nuestra vida es el nuevo nacimiento. El milagro más grande que Dios puede hacer en nuestra vida es que cambie nuestro corazón duro, que lo haga sensible a su presencia, que nos humillemos delante de Dios y entreguemos toda nuestra vida para vivir en santidad de acuerdo a los preceptos divinos de su palabra, que le creamos y creamos que este libro es más que un libro cualquiera, es la palabra de Dios, que sus preceptos son vida para nuestra alma. Jesús le dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego viene y les dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Aquel día, estos hombres, estas personas que solo buscaron milagros o favores
y nunca creyeron de corazón a Dios y nunca se convirtieron de corazón, un día serán juzgados. Y hablando de esta generación en específica, viene Jesús y dice, en aquel día, en el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán. Porque hubo un tiempo donde Dios había decretado el juicio en contra de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era una nación bastante perversa. Basta leer los libros de historia para ver su crueldad y lo terrible que estos hombres eran. Por eso muchas naciones le temían a Asiria. Y un día Dios envió a Jonás y le dijo a Jonás, ve a Nínive y predícales que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Jonás no obedeció. Y eso lo podemos ver en el libro de Jonás. Algunos opinan que Jonás odiaba mucho a los asirios y dijo, ¿para qué les voy a ir a predicar? No vaya a ser la mala suerte que se conviertan y se salven. Mejor que Dios se los acabe a todos estos impíos. Y bueno, ya conocen la historia, que desobedeció, tomó un barco allá en Jope rumbo a Tarsis y que hubo un gran pez y que se lo tragó. Y después lo fue a tirar a la playa. Y al final Jonás a regañadientes obedeció el mandato de Dios. Pero imagínense el tipo de predicación. Jonás ni siquiera se esforzó en hacer un buen bosquejo. Ni siquiera pensó qué tipo de introducción le hago al mensaje. Ni siquiera le interesaba a la gente a la que le iba a predicar, si fue por compromiso. Y la gran predicación de Jonás era pararse en una esquina y decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se iba a otra esquina y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así, hasta que le dio la vuelta a toda la ciudad, que era algo grande. Pero imagínense, con esa pobre predicación o escueta predicación, digámoslo así, por parte del predicador, los ninivitas escucharon. Y dice el libro de Jonás que les dolió en su corazón y se afligieron en gran manera e hicieron ayuno y se vistieron de cilicio y dijeron, ayunemos, tal vez a lo mejor Dios se arrepiente de destruirnos, porque es cierto, nuestras obras son malas, son perversas, nuestra fama en las naciones es terrible y Dios ha decidido poner fin a nuestras vidas. Humillémonos delante de Dios y tal vez así Dios nos perdona. Y Dios los perdonó. Ahora viene Jesús y hace la comparación y les dice, imagínense, aquel día se levantarán los ninivitas que se convirtieron ante la predicación de Jonás, que no era la gran cosa, hablando desde el punto de vista homilético, ¿verdad? No era la gran humilía, se lo decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida y se iba. Ahí no andaba haciendo llamamiento, llamado a la reflexión, no, va a ser destruido, viene juicio. Y aún así, los ninivitas se convirtieron y se arrepintieron de sus pecados. Y ahora ahí estaba Jesús y dice, y he aquí uno mayor a Jonás, que era él. Y les decía, o podemos decir, que Jesús pensaba, imagínense, mejor los ninivitas se convirtieron a Dios con un predicador poco preparado. Y aquí estaba Jesús, el gran maestro. Un hombre que predicaba con toda autoridad y enseñaba las verdades del reino de los cielos con poder y autoridad, a través de metáforas, a través de parábolas, a través de historia. Y explicaba la palabra de Dios con gran denuedo y admiración de la gente. Pero ni aún así esos malvados se convirtieron. Y por eso serán juzgados en aquel día. Luego dice en el versículo 42, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Decía Jesús, la reina del sur, que estaba refiriéndose a la reina de Saba, que era una reina que se cree que
tenía su reino allá en el continente africano, por Etiopía aproximadamente. Imagínense qué lejos está Etiopía. Ni siquiera estamos hablando de Egipto. Egipto está más cercano a Israel. Estamos hablando de Etiopía en el continente africano. Y hasta allá le llegaron a ella las noticias de la sabiduría de Salomón. Y ella quiso ir a escuchar a Salomón para ver si era cierto que este hombre era sabio. Y llegó con su caravana de camellos, esclavos, con toda clase de especies aromáticas, de obsequios para Salomón, de riquezas. Y dice la Biblia que la reina de Saba probó con toda clase de preguntas difíciles a Salomón, y todas se las respondió el rey Salomón. Y la reina de Saba, después de haber contemplado la grandeza del reino de Salomón, de haber escuchado su gran sabiduría, de ver cómo vestían incluso sus siervos con una gran esplendidez, se maravilló, dice la Biblia, y dijo: bienaventurados tus siervos que están delante de ti y pueden escuchar todos los días las palabras de sabiduría que dicen. Ciertamente apenas la mitad se me había dicho de tu gran sabiduría, pero ahora he quedado totalmente perpleja, asombrada de cómo el Señor tu Dios te ha bendecido para darte este reino y esa sabiduría que hoy tienes. Entonces, aquella mujer extranjera, pagana, podríamos decir, que venía desde bien lejos, imagínense, venía desde el continente africano y recorrió toda esa gran distancia solo para ir a oír a Salomón. Y mejor, dice Jesús, mejor ella se maravilló de la sabiduría de Salomón, y no estos perversos que están aquí, que han escuchado y habían escuchado la gran sabiduría de Jesús, la forma de cómo respondía incluso a sus preguntas maliciosas, la manera de cómo exponía las verdades del reino de los cielos, no como un gran comentarista especializado en la Biblia, sino como el verdadero autor de la palabra de vida. Y la gente se maravillaba de la tremenda autoridad que Jesús tenía, pero ni aun así los perversos estos se convencieron de que Jesús realmente era el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso ese día se levantará la reina del sur, dice Jesús, y condenará a esta generación, porque mejor ella creyó en Salomón, y aquí uno más grande que Salomón en este lugar. Aquel día será triste para los incrédulos, aquellos que nunca quisieron abrir su corazón a Cristo, aquellos que pasaron toda su vida oyendo la palabra de Dios, y sí, que qué bonito, que no sé qué, que todavía no es tiempo, que mejor vamos a esperar más adelante, tal vez Dios me lo confirma. Quizás están esperando algún milagro, un ángel que descienda del cielo para que les diga: mira, conviértete a Dios, que viene el fin. Pero no están ahí. Y aunque la palabra de Dios es clara, su exposición es clara, donde Dios pide el corazón del ser humano, donde Dios pide que el hombre se convierta a Él, que deje sus pecados. Pero muchas personas a veces siguen claudicando entre dos pensamientos, que sí, que no, que más adelante. Pero ¿qué tal si hoy fuese el último día? ¿Qué tal si hoy fuese su último día de vida y va a pasar a la eternidad? Y a pesar de que vio grandes cosas, a pesar de que conoció otros cristianos con grandes testimonios, qué triste va a ser morir e ir a la tumba sin Cristo, porque aquel día el juicio será terrible, como el juicio que les espera a estos hombres que no creyeron en Dios. Quiera Dios que todos nosotros creamos en su palabra. Nosotros no necesitamos milagros para creer. No necesitamos que haya una aparición aquí de algún ángel o un ser celestial sobrenatural. No necesitamos mayores cosas. Lo que necesitamos es
creer en su palabra, creer en la resurrección de Cristo. Crea que Jesús ha resucitado entre los muertos, porque como decía Pablo, y este es el mensaje que hemos predicado desde entonces y hasta en la actualidad se sigue predicando, que Cristo vino a esta tierra con grandes señales y poderes, pero que murió y fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y ahora da vida eterna a todo aquel que en él cree. Crea usted esta mañana, crea sin necesidad de obras o sin necesidad de señales, pero les digo, crea, conviértase y verá que las señales lo acompañarán. Y la primera señal es la transformación de nuestra vida, el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo vendrá a usted y hará morada en su corazón, y a partir de ahí el Señor lo respaldará y guardará su corazón hasta el último día en el que el Señor lo llame a su santa presencia. Creamos en Dios, no seamos como Tomás. Dice la Biblia que Jesús se le apareció a todos sus discípulos, menos a Tomás, porque el día que se le apareció Tomás no estaba ahí. Y sus compañeros le contaban a Tomás: vimos a Jesús, ha resucitado. Pero el Tomás era algo incrédulo. No, yo no creo en eso. A menos que se me aparezca y meta mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, creeré. Y un día, estando los 11 reunidos, dice que Cristo se le apareció y se le acercó a Tomás y le dijo: Tomás, aquí está mi llaga, mete tu dedo y tócala. Aquí está mi costado, la herida de mi costado, mete tu mano y ya no seas incrédulo. Y Tomás se arrodilló y le dijo: mi Dios y mi Señor. Y le dijo: porque viste, creíste, pero bienaventurado aquellos que crean sin ver. Creamos en Dios. Creamos que Cristo ha resucitado y verá cómo Dios hará grandes cosas a favor de nuestras vidas. Así que en esta mañana, antes de finalizar, queremos hacer un llamado. Si usted al escuchar esta palabra ha reflexionado y reconoce la necesidad que tiene a Cristo, si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, hoy es la oportunidad para hacerlo. Ya había escuchado usted la palabra, pero nunca ha decidido entregar su vida a Dios. Hoy es el día para hacerlo. Crea que Jesús resucitó de los muertos. Y eso hará la diferencia. Y Dios, que resucitó a Cristo de los muertos, transformará su vida. Así que hago una invitación breve. Si hubiese alguien esta mañana que quiera poner su vida a cuentas con Dios, hágalo hoy mismo. Dios está en este lugar y Dios puede perdonar sus pecados. Pero si no hay nadie, yo los invito a que inclinen sus rostros ahí donde están. Oremos a Dios. Démosle gracias por su resurrección y pidámosle que siempre nos respalde. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú siempre obras a favor de aquellos que han decidido creer, Señor, con un corazón sencillo en tus promesas, en tus palabras que están en la Biblia. Gracias, Señor, porque también somos testigos de grandes obras que has hecho en nuestras vidas. Pero nosotros creemos, Señor, creemos en ti, Señor. Creemos que eres veraz, que tus palabras son ciertísimas. Y por eso, Señor, hoy nos regocijamos, sabiendo, Señor, que así como tú has resucitado a Cristo de entre los muertos, así como ese poder que operó en Él para resucitarlo de entre los muertos, ahora opera en nosotros para salvación. Así nos preservarás hasta el final de nuestros días. Y que no habrán problemas, ni dificultades, ni situaciones que nos aparten de tu propósito divino, Señor. Yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, que les guardes, protégeles, Señor, y ayúdales a que todos perseveremos en la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga y gracias, hermanos.
Los dejamos con mi hermano pastor.